Buenas chicos, seguimos con el ejercicio 2 de esta primer serie de la clase 10. Como verán, tengo este ejercicio en donde tengo un montón de registros, pero para la práctica con 4 o 5 registros que completen son suficientes. En este caso tenemos nombre, apellido, fecha de nacimiento, sección, si es marketing, administración, venta y un sueldo. Ven ese número bajo porque seguramente será en euros o en dólares. Bueno, esta sería ya copiada con algunas modificaciones la tabla esta de datos. En lugar de nombre y apellido, acá es más frecuente apellido y después el nombre. Fecha de nacimiento, que vamos a ver que esto todavía no tiene forma de una fecha. La sección sí vemos que es coincidente con lo que muestra el ejercicio. Y el sueldo también, que en principio podríamos considerar que es en dólares o en euros, pero no en pesos porque es un número muy bajo. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio? En particular, este ejercicio primero nos solicita que le demos un poco de formato a la planilla. Es decir, que le modifiquemos, por ejemplo, el título principal, que le coloquemos en fuente Comic Sans 18 puntos y color rojo. ¿Qué sería este primer dato donde dice empresa El Trébol? Pide que le coloquemos la fuente Comic Sans, tamaño 18 y color rojo. Eso nos pide como para ir teniendo en cuenta un poco el uso del formato de la fuente, los estilos y demás. ¿Qué más nos pide? Que aplique bordes y sombreados para mejorar la presentación de la planilla, que sería, bueno, que ya está aplicado, que sería seleccionar todo el rango de datos y aplicarle donde dice todos los bordes. Entonces recuerden que eso, cuando yo vaya a imprimir, ya va a tener la forma de tabla, todo el recuadro, los bordes alrededor y dentro de la tabla. ¿Qué más nos pide? Aplicar un formato de celda fecha a los datos de la columna fecha de nacimiento, que sería en este caso seleccionar toda esa columna de datos, después ir a la parte de números o formato de celdas. Esto lo puedo hacer desde acá, desde la barra de herramientas, o haciendo clic derecho sobre lo que seleccioné. Formato de celdas, voy a la parte del qué categoría sería fecha, le doy a aceptar y fíjense que ahí automáticamente se me transformó ahora en un formato con día, mes y año. La sección queda como está, el sueldo queda por ahora como está. Aplicar formato de celda número a los datos de la columna sueldo con separador de miles y 2 posiciones decimales. Bueno, ahí sí podemos aprovechar para clic derecho, formato de celdas, para aplicarle un valor monetario con 2 decimales. Vamos a dejarle con el signo pesos para ver cómo queda. Ahí sí está con separador de miles, con 2 decimales y con el signo pesos en este caso. ¿Qué más nos pide? Al final de la columna sueldo, totalizar los valores, es decir, obtener la sumatoria de la columna sueldo y una celda más abajo, el promedio de esos sueldos, redondeando el resultado en un decimal. Si tuviese decimales, en este caso sería en esta celda el total. ¿Cómo lo hago? Con la función autosuma. Acuérdense de este símbolo, ¿sí? Autosuma. Selecciono, puedo volver a seleccionar las celdas. Vamos de nuevo, autosuma, selecciono las celdas, presiono enter, ¿sí? Autosuma, selecciono toda la columna y presiono enter.
perdón, este es el promedio. Estamos acá en el total. Para el promedio, en lugar de, no tengo acá en la barra de herramientas la fórmula, me ubico donde tiene que ir el promedio y presiono sobre f de x o insertar función. Selecciono la función que quiero, promedio, le doy a aceptar, corro un poquito esto de acá y selecciono los datos de los cuales quiero obtener el promedio. Presiono enter o aceptar y ahí tengo el promedio. Acá en este caso me dice redondeando el resultado en un decimal. Puedo modificar acá y en lugar de 2 decimales dejarle con un decimal. Ahí estamos. En el punto 5, cambiar el orden. Ahí estaba, cambiar el orden de las columnas nombre y apellido por apellido y nombre. Esto ya está cambiado. Ahora, ¿cómo se hace para cambiar el orden? Esto yo no puedo, digamos, arrastrar una columna al costado de la otra, sino que lo que tendría que hacer es, lo que puedo hacer es insertar una columna, ¿sí? Después selecciono toda esa columna desde la letra de la columna. Fíjense que no es lo mismo hacer esto que esto. Ahí selecciona toda la columna, igual que cuando quiero seleccionar toda una fila desde acá, ¿sí? Esto sería para seleccionar celdas, rangos, pero cuando quiero toda una o varias columnas se lo realiza desde el título de la columna o desde el título de la fila. Bueno, en este caso queremos que nombre vaya delante, entonces cortamos y lo pegamos, ¿sí? Obviamente nos queda esa columna vacía, lo eliminamos y queda como al principio, cuando en realidad lo que queríamos lograr era esto: apellido y nombre. O sea, hicimos lo contrario. Después pide que en la última agregue una columna que se llame premio, en donde el premio va a ser el 5% del sueldo. Entonces, ¿cómo calculo el premio? Me ubico donde tiene que ir el primer resultado, voy a la barra de fórmulas, escribo el signo igual, elijo el primer sueldo y lo multiplico por 5%. Enter. Tengo el primer premio y arrastro hacia abajo y obtengo el premio para el resto de empleados. Después me pide que guarde la hoja. Todo eso pueden omitir, digamos, porque ustedes tienen que guardar el libro una sola vez, y las hojas, los distintos ejercicios van ubicándolos en hojas distintas, pero en el mismo archivo. O sea que el archivo va a tener, o al menos de una serie de los ejercicios, va a tener un solo archivo. Puede ser serie 1 Excel, por ejemplo, y serie 2 Excel, y dentro de cada serie los distintos ejercicios que vamos viendo. Así que en ese sentido pueden guardar como les pide, no necesariamente como les pide a cada ejercicio, sino de una forma más conveniente para ustedes. Después pide que vuelva a abrir el archivo. Algunos lo grabaron con este nombre, está bien, solo que recuerden que tiene que ser un solo archivo y dentro de ese archivo todas las hojas o todos los ejercicios. Pueden colocarle este nombre en todo caso referido a un ejercicio, a la hoja en donde se encuentra ese ejercicio. Pide que seleccione las columnas de datos en forma intercalada y aplicarles color de relleno gris y de fuente azul. Intercalado sería así. Presiono ahí, después la tecla control, tengo presionado la tecla control y voy seleccionando las columnas de forma, dice acá,
intercalado y aplicarles a esas columnas relleno gris y fuente azul. Vamos a centrar los datos y nos quedaría así. Lo podemos hacer así, cosa que acá me está haciendo para todas las columnas. También lo podemos hacer de otra forma, que sería, por ejemplo, solamente hasta acá, después presionamos control hasta acá, control hasta acá, control únicamente hasta acá y aplicamos ahí, y ahí tenemos lo que nos pide acá en el ejercicio. En 2 celdas, después al final agregar una nueva hoja que se llame liquidación. Entonces esta hoja que está vacía le voy a cambiar el nombre y le pongo liquidación, y me pide que solo en esa hoja copie la columna apellido y sueldo. Entonces vuelvo acá, voy a elegir esta columna y esta columna y voy a copiar. Vengo acá en liquidación y elijo pegar. Entonces tengo el apellido y el sueldo, como me pide acá, apellido y sueldo, y después en esa misma hoja, en una celda libre, obtener el mayor y en otra el menor sueldo, o sea, el máximo y el mínimo, y a la derecha que le agregue un texto descriptivo. Eso sería, me ubico acá, vamos a hacerlo al revés, acá vamos a poner vamos a poner mayor sueldo, y el promedio, mayor y menor. Para el mayor me ubico acá, vengo, selecciono insertar función y busco la función max. Le doy a aceptar y elijo el rango de los cuales quiero obtener el mayor. Presiono enter, y para el menor me ubico, vengo en insertar función y busco la función min, aceptar, elijo la columna de los datos, enter, y ahí tengo los mayor y menor sueldo respectivamente. Bueno, espero les sirva, chicos, y nos encontramos en el próximo ejercicio. Hasta pronto.